En el rincón más oscuro de la historia del siglo XX, donde la crueldad humana alcanzó niveles que desafían la comprensión racional, se encuentra un nombre que durante décadas fue poco más que un susurro de horror: el Escuadrón 71. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en las llanuras gélidas de Manchuria, debemos alejarnos de las cifras abstractas de la guerra y adentrarnos en la atmósfera de un lugar donde la ciencia se divorció por completo de la ética, transformándose en una herramienta de pesadilla. Imaginen un complejo vasto, rodeado de muros altos y guardias armados, donde el humo de las chimeneas nunca dejaba de salir, cargado con el olor dulce y metálico de la muerte industrializada. Este no era un campo de batalla tradicional, sino un laboratorio de investigación biológica y química que operaba bajo el amparo del ejército imperial japonés, diseñado con un único propósito: perfeccionar el arte de matar a gran escala mediante la enfermedad y el tormento sistemático. Lo que sucedió dentro de esas paredes, bajo la dirección del ambicioso y despiadado Shiro Ishii, representa uno de los capítulos más atroces y, paradójicamente, uno de los más ocultos de la Segunda Guerra Mundial, una mancha que el mundo pareció ponerse de acuerdo para ignorar en los años de la posguerra. La génesis de esta maquinaria de horror se remonta a la década de 1930, una época en la que Japón buscaba expandir su imperio por Asia con una ferocidad inaudita. Shiro Ishii, un médico militar dotado de una inteligencia brillante pero carente de cualquier brújula moral, estaba convencido de que la próxima gran guerra no se ganaría solo con tanques y aviones, sino con patógenos microscópicos. Para Ishii, las convenciones internacionales que prohibían la guerra biológica no eran un límite ético, sino una prueba del valor estratégico de tales armas. Si estaban prohibidas, razonaba él, debía ser porque eran increíblemente efectivas. Con el apoyo del alto mando japonés, estableció su base de operaciones en el distrito de Pingfang, cerca de la ciudad de Harbin, en el estado títere de Manchukuo. El lugar fue elegido por su aislamiento y su clima extremo, pero también por la disponibilidad de lo que Ishii llamaba con cinismo materiales de registro. En el lenguaje interno del Escuadrón 731, las víctimas nunca fueron referidas como seres humanos, ni siquiera como prisioneros. Eran simplemente maruta, la palabra japonesa para troncos de madera. Este término no era solo un apodo cruel, sino un mecanismo psicológico de deshumanización que permitía a los científicos y soldados ver a hombres, mujeres y niños como objetos inanimados, sobre los cuales se podía experimentar sin remordimientos. Al cruzar las puertas de Pingfang, el destino de los prisioneros estaba sellado. La mayoría eran civiles chinos, pero también había rusos, coreanos y ocasionalmente prisioneros de guerra de otras nacionalidades. La rutina diaria en el Escuadrón 70 y 31 era un descenso a los círculos del infierno de Dante, pero con el barniz estéril de un hospital. Uno de los experimentos más infames y desgarradores era la vivisección sin anestesia. Los médicos del escuadrón creían que el uso de anestésicos podía alterar los resultados biológicos de sus observaciones, por lo que procedían a abrir cuerpos vivos mientras las víctimas gritaban de agonía hasta que sus cuerdas vocales fallaban o el shock finalmente las reclamaba. Abrían abdómenes para observar el movimiento de los órganos internos, tras haber infectado al sujeto con peste bubónica o cólera, o amputaban extremidades para estudiar la pérdida de sangre y luego intentar volver a unirlas en lados opuestos del cuerpo, simplemente para ver qué sucedía. No había un propósito médico real que justificara tal sadismo. Era una curiosidad macabra disfrazada de investigación científica, donde el dolor humano era simplemente una variable más en una ecuación de muerte. El alcance de las pruebas del Escuadrón 731 se extendía mucho más allá de las salas de cirugía. En los terrenos exteriores, los científicos probaban la resistencia del cuerpo humano a condiciones extremas. Se dejaba a los prisioneros a la intemperie en el brutal invierno de Manchuria, con temperaturas que descendían a 30 grados bajo cero, para estudiar la congelación. Los guardias golpeaban las extremidades congeladas de las víctimas con varas de madera para escuchar el sonido que hacían al romperse como cristal, y luego probaban diversos métodos de descongelación, a menudo sumergiendo los miembros en agua hirviendo, lo que provocaba que la carne se desprendiera de los huesos.
En otros sectores del complejo, se introducía a personas en cámaras de presión para ver cuánto podía resistir el ojo humano antes de salir disparado de su órbita, o se les centrifugaba hasta morir para observar los efectos de la fuerza centrífuga extrema. También se realizaron experimentos de deshidratación donde a los prisioneros solo se les permitía comer galletas secas y no se les daba agua, midiendo cuánto tiempo tardaban en momificarse en vida. Cada uno de estos actos era registrado meticulosamente en informes detallados, con fotografías y diagramas, como si estuvieran analizando el rendimiento de un nuevo modelo de motor. A medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin en 1945, el pánico comenzó a apoderarse de los líderes del Escuadrón 71. Con el avance de las tropas soviéticas hacia Manchuria, Shiro Ishii dio la orden de destruir todas las pruebas de sus crímenes. Los edificios fueron dinamitados, los documentos fueron quemados en hogueras masivas, y los prisioneros supervivientes, que eran testigos peligrosos, fueron ejecutados y sus cuerpos incinerados para no dejar rastro. Los científicos y soldados recibieron órdenes estrictas de llevarse los secretos a la tumba, dispersándose por el Japón derrotado con identidades falsas o simplemente retomando sus vidas como si nada hubiera pasado. Lo que siguió es quizás uno de los episodios más cínicos de la política internacional del siglo XX. En lugar de llevar a estos criminales ante un tribunal como se hizo en Nuremberg, el gobierno de los Estados Unidos, liderado por el general Douglas MacArthur, decidió negociar. A cambio de los datos científicos obtenidos a través de los experimentos humanos, datos que los estadounidenses consideraban invaluables por su carácter irrepetible en sociedades democráticas, se les otorgó inmunidad total a Ishii y a sus colaboradores. Esta inmunidad permitió que muchos de los arquitectos del horror en Binh-Phang no solo evitaran el castigo, sino que prosperaran en la sociedad japonesa de posguerra. Antiguos miembros del Escuadrón 71 se convirtieron en decanos de facultades de medicina, fundadores de importantes compañías farmacéuticas y líderes en el sistema de salud pública de Japón. El hombre que supervisó las vivisecciones y las bombas de peste vivió una vida tranquila hasta su muerte natural, protegido por el mismo sistema que juró defender la justicia y la libertad. Mientras tanto, las víctimas y sus familias fueron condenadas al olvido. Durante décadas, el gobierno japonés negó la existencia del Escuadrón 71, y los libros de texto escolares omitieron cualquier mención a las atrocidades cometidas en Manchuria. El silencio fue casi absoluto, una conspiración de amnesia colectiva que buscaba enterrar la verdad bajo el peso del progreso económico y la alianza estratégica de la Guerra Fría. Sin embargo, la verdad tiene una forma persistente de emerger, e incluso desde las profundidades más oscuras. A partir de los años 80, gracias al trabajo valiente de historiadores, periodistas y algunos exmiembros del escuadrón cuya conciencia ya no podía soportar el peso del secreto, la historia del Escuadrón 71 comenzó a salir a la luz. Testimonios desgarradores de antiguos soldados describieron cómo sostenían a las víctimas mientras los cirujanos operaban, y cómo todavía escuchaban en sus pesadillas los gritos de los Maruta. En el sitio de Binh-Phang, los restos de los cimientos y los hornos crematorios permanecen como cicatrices en la tierra, recordatorios silenciosos de una depravación que no debe olvidarse. Hoy en día, la lucha por el reconocimiento y la reparación continúa, ya que las víctimas chinas y sus descendientes buscan justicia en tribunales que a menudo se muestran reacios a reabrir viejas heridas. El legado del Escuadrón 71 no es solo un relato de sadismo pasado, sino una advertencia urgente sobre los peligros de una ciencia sin conciencia y sobre cómo la conveniencia política puede llegar a pisotear la dignidad humana más elemental. Al reflexionar sobre estos eventos, nos enfrentamos a preguntas inquietantes sobre la naturaleza del progreso y el costo del conocimiento. ¿Es posible separar los resultados de una investigación de la forma atroz en que se obtuvieron? Muchos de los avances en el tratamiento de la congelación y el conocimiento sobre la deshidratación que usamos hoy provienen de esos laboratorios del terror, una realidad que nos obliga a cargar con un legado moralmente contaminado. El Escuadrón 731 es la prueba de que, bajo ciertas condiciones ideológicas y de poder absoluto, la línea que separa al civilizado del bárbaro se vuelve peligrosamente delgada.
La deshumanización del otro es siempre el primer paso hacia la atrocidad, y en las llanuras de Manchuria, ese proceso se llevó a su conclusión más lógica y espantosa. Recordar a las víctimas, darles nombre y voz después de haber sido tratadas como simples troncos de madera, es un acto de justicia necesaria en un mundo que a menudo prefiere mirar hacia otro lado. Es fundamental entender que el personal del Escuadrón 731 no estaba compuesto por monstruos en el sentido cinematográfico del término, sino por hombres que se consideraban patriotas, científicos dedicados y ciudadanos ejemplares. Esta es la parte más aterradora de la historia, la facilidad con la que personas ordinarias pueden participar en actos de maldad extraordinaria cuando se les proporciona una justificación ideológica y se elimina la responsabilidad individual. Los médicos que realizaban las cirugías sin anestesia regresaban a sus casas por la noche para cenar con sus familias y jugar con sus hijos, manteniendo una disociación mental que les permitía funcionar en un mundo de horror durante el día y en un entorno de normalidad por la tarde. Esta banalidad del mal, como la llamaría Hannah Arendt en otro contexto, es el hilo conductor que une las atrocidades del Escuadrón 731 con otros episodios oscuros de la historia moderna. La arquitectura del complejo en Pingfang estaba diseñada para facilitar esta disociación, con áreas recreativas, cines y bibliotecas para el personal japonés, creando una burbuja de civilización en medio de una fábrica de muerte. El impacto ambiental de las actividades del escuadrón también fue devastador y duradero. Las bombas de cerámica que transportaban pulgas infectadas no solo mataron a las personas en el momento del ataque, sino que alteraron el ecosistema local, provocando brotes recurrentes de peste bubónica en las provincias chinas, mucho después de que la guerra hubiera terminado. Los restos de productos químicos y patógenos desechados descuidadamente contaminaron el suelo y las fuentes de agua, dejando un rastro de enfermedad que afectó a generaciones de agricultores en la región de Harbin. La negligencia con la que se manejaron estas sustancias letales demuestra que para Ishii y sus seguidores, ni siquiera la tierra que pretendían conquistar merecía respeto. Era una política de tierra quemada, pero ejecutada a nivel microscópico, donde la destrucción no se veía a simple vista, pero se sentía en la sangre y en los huesos de los habitantes de la región. A medida que el siglo XXI avanza, la memoria del Escuadrón 731 se enfrenta al desafío del tiempo y al desvanecimiento de los últimos testigos directos. Sin embargo, la labor de los museos conmemorativos en China y el trabajo persistente de activistas en Japón aseguran que la llama del recuerdo no se apague. La historia de estos experimentos es un espejo incómodo en el que la humanidad debe mirarse para reconocer su capacidad de crueldad. No se trata solo de señalar con el dedo a una nación o a un grupo de hombres, sino de comprender los procesos sociales y psicológicos que permiten que tales centros de exterminio existan. La ética médica moderna, con sus estrictos protocolos de consentimiento informado y respeto por el paciente, nació en gran parte como una respuesta necesaria a los horrores descubiertos en lugares como Pingfang y los campos de concentración nazis. Es un recordatorio de que los derechos humanos no son una concesión del Estado, sino una protección esencial contra los impulsos más oscuros del poder. En las últimas décadas, algunos exmiembros del Escuadrón 731, ya ancianos y cercanos a la muerte, decidieron romper el pacto de silencio. Sus confesiones, a menudo cargadas de un arrepentimiento tardío pero visceral, han proporcionado detalles que los documentos destruidos no pudieron ocultar. Hablaron de la mirada de los niños antes de ser llevados a las cámaras de gas, de la desesperación en los ojos de las madres y de la frialdad mecánica con la que se procesaban los cadáveres. Estos testimonios son piezas fundamentales para reconstruir la verdad histórica y para contrarrestar las narrativas de negación que aún persisten en ciertos sectores nacionalistas. La voz de los perpetradores arrepentidos, aunque no borra sus crímenes, sirve para validar el sufrimiento de las víctimas y para asegurar que el mundo no olvide las lecciones aprendidas con tanta sangre. La magnitud del Escuadrón 731 nos obliga a considerar también la responsabilidad de aquellos que, sabiendo lo que ocurría, decidieron callar por conveniencia o miedo. El encubrimiento por parte de las potencias aliadas es una mancha en la historia de la justicia internacional. Al priorizar la ventaja estratégica de los datos sobre la peste y el ántrax, se envió un mensaje devastador, que hay crímenes que pueden ser perdonados si el conocimiento que producen es útil para los poderosos.
Esta transacción moral socavó los cimientos de los juicios de crímenes de guerra y dejó una herida abierta en la conciencia colectiva de Asia. La reconciliación entre Japón y sus vecinos sigue siendo un proceso frágil y doloroso, en gran parte porque la herida del Escuadrón 731 nunca fue limpiada ni sanada adecuadamente a través de un proceso de verdad y justicia transparente. Vivir en un mundo que ha conocido el Escuadrón 731 significa vivir con la conciencia de que el abismo siempre está presente, esperando a que bajemos la guardia. Los experimentos en Manchuria no fueron un accidente de la historia, sino el resultado de un camino trazado por el nacionalismo extremo, la deshumanización del enemigo y la fe ciega en una ciencia desprovista de valores. Al estudiar este capítulo, no solo honramos la memoria de los miles de Maruta que perdieron la vida de las formas más horribles imaginables, sino que también fortalecemos nuestra propia brújula ética. La historia del Escuadrón 731 debe ser contada una y otra vez, no para deleitarnos en el horror, sino para asegurar que las generaciones futuras reconozcan las señales de advertencia y tengan el valor de decir no cuando la ciencia o la política intenten sacrificar la humanidad en el altar del progreso o la seguridad nacional. En los tranquilos campos que una vez albergaron el complejo de Pingfang, el viento sopla sobre los restos de lo que fue una fábrica de pesadillas. Lo que queda de las chimeneas y los laboratorios son monumentos a la resistencia de la verdad frente al olvido. El mundo intentó olvidar estos experimentos, enterrarlos bajo el peso de tratados secretos y el paso de los años, pero las voces de las víctimas siguen resonando. Cada vez que alguien lee sobre lo que sucedió allí, cada vez que un estudiante pregunta por qué nos enseñó esto en su clase de historia, el muro de silencio se agrieta un poco más. La historia del Escuadrón 731 es, en última instancia, un testimonio de la fragilidad de nuestra civilización y de la necesidad imperiosa de proteger la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. Es un relato de oscuridad profunda, pero también una lección luminosa sobre la importancia de la memoria como herramienta de justicia y como escudo contra la repetición de la barbarie. Al cerrar este capítulo sobre el Escuadrón 731, debemos llevar con nosotros no solo la tristeza por las vidas perdidas, sino un compromiso renovado con la verdad. Las víctimas de Shiro Ishii no fueron simplemente estadísticas en un informe de guerra. Fueron personas con sueños, miedos y familias, cuyas vidas fueron arrebatadas en nombre de una ideología perversa. Honrar su memoria significa luchar contra la indiferencia y contra cualquier intento de deshumanizar a otros por su origen, su raza o su condición. La ciencia debe ser siempre una fuerza para el bienestar de la humanidad y nunca más debe permitirse que se convierta en el verdugo de los inocentes. Que el recuerdo de lo que sucedió en las sombras de Manchuria nos sirva de guía para construir un futuro donde la ética y la compasión sean los pilares de todo avance humano, y donde nunca más se intente olvidar lo que la conciencia colectiva está obligada a recordar. La historia del Escuadrón 731 es un recordatorio eterno de que incluso en la noche más larga, la luz de la verdad termina por encontrar su camino, exigiendo que miremos de frente al horror para que nunca más tengamos que volver a vivirlo. La persistencia de la memoria sobre el Escuadrón 731 es un acto de resistencia cultural. A pesar de los esfuerzos por borrar su rastro, la literatura, el cine y la investigación histórica han mantenido viva la llama de la curiosidad y la indignación. Películas que exploran este horror, aunque difíciles de ver, cumplen una función vital al visualizar lo que las palabras a veces no alcanzan a describir por completo. Cada documento desclasificado, cada fosa común descubierta accidentalmente en proyectos de construcción modernos, es un grito del pasado que exige ser escuchado. La sociedad japonesa contemporánea también enfrenta su propio proceso de introspección, con jóvenes generaciones que buscan entender el pasado de sus abuelos sin los filtros de la censura oficial. Este diálogo intergeneracional y transnacional es la única vía para cerrar las cicatrices de la guerra y construir una paz que no se base en el olvido, sino en el entendimiento mutuo y la aceptación de la verdad, por dolorosa que ésta sea. Finalmente, el Escuadrón 731 nos deja una lección sobre el valor de la vida individual frente a los grandes esquemas de los imperios. Para Ishii y su equipo, una vida era una unidad descartable, un recurso para ser consumido en la búsqueda de un poder superior.
Nuestra respuesta debe ser la afirmación absoluta de que cada vida es sagrada e inviolable. Al rescatar del olvido los experimentos que el mundo trató de ignorar, estamos realizando un acto de reparación histórica que va más allá de los tribunales. Estamos devolviendo a los marutas su condición de seres humanos, reconociendo su sufrimiento y asegurando que su sacrificio no sea en vano. La historia del Escuadrón 731, con toda su oscuridad, es una parte esencial de nuestra narrativa global. Un recordatorio de que la vigilancia de la ética es el precio de nuestra libertad y de nuestra propia humanidad. Mientras las chimeneas de Ping Fang sigan vivas en nuestra memoria, habrá una barrera contra el regreso de tales horrores, recordándonos que el conocimiento sin alma es el camino más rápido hacia la destrucción de todo lo que valoramos como especie.